Tengo entendido que hay varias comunidades, varios sitios ceremoniales también dentro de la comuna de Mafil que están perdidos por la sencilla razón que como están las comunidades indígenas constituidas como juntas de vecinos, no tienen derecho a reclamar su territorio y sus sitios ceremoniales. Bueno, Madre Pupeñí, Pulamien, Enche, Jaime Reipan, Peñí. Bueno, nosotros constituimos la comunidad José Reipan en el 2001 para poder recuperar terreno, porque estaba la ley 19.252 que nos ampara de las usurpaciones que hubieron en 1911. Y hemos logrado muchas cosas que hemos hecho como comunidad constituida José Reipan. En primer lugar, cuando constituimos nuestra comunidad, recuperamos el cementerio de Coihue La Paz, que estaba en manos de particulares. Nosotros recuperamos ese campo porque era el tatarabuelo de nosotros. Éramos raíces del lonco antiguo que donó el terreno de Toribio Reipan, que era hermano con José Reipan. Entonces, por eso nosotros pudimos recuperar ese cementerio, porque traíamos las raíces de los originarios. Desde allá, después seguimos peleando para poder comprar este terreno donde vivo. 9 años luchamos contra la CONADI y contra el ente del Estado que nos los quería devolver nuestro terreno, porque la comunidad era de 250 hectáreas. En esos años, en 1912, se dividió la comunidad porque ahí pasaron los colonos a ser dueños de más de la mitad de la parte de la comunidad de José Reipan. Porque antes las comunidades se dividían de río a río, no habían deslinde como actualmente como ahora. Entonces, por eso nosotros pudimos recuperar este pedazo de terreno que está donde estoy sentado hoy día. Mire, nosotros llegamos al 2008, aquí a esta comuna, al menos la comunidad José Reipan llegó en 2008, y de ahí hacia adelante constituimos las organizaciones, las comunidades, porque estaban muy atrasados nuestros peñas, nuestros lamienes de aquí en la comuna de Mafil. Y lo malo que hizo el Peñi Rosendo Manqui, que constituyó al revés las comunidades de la comuna de Mafil. No las constituyó con un título de merced, sino las constituyó como juntas de vecinos, porque no hay ninguna comunidad que tenga su verdadero nombre de su centro que hay en la comuna de Mafil. Tengo entendido que hay varias comunidades, varios sitios ceremoniales también dentro de la comuna de Mafil que están perdidos por la sencilla razón que como están las comunidades indígenas constituidas como juntas de vecinos, no tienen derecho a reclamar su territorio y sus sitios ceremoniales. Es que aquí llegó un caballero que era de Lanco, Manqui le llamaba, Manqui. Y entonces él empezó a mover, llegó aquí a Mati y ya empezó a buscar acaso habían comunidades o apellido mapuche, que alguien tenga apellido mapuche para juntarlos todos. Y ya nosotros, mi mamá, como dijeron los catricios, somos los primeros los catricios y los otros eran los payapanes, de hecho. Ellos trabajaban aquí en forma igual, por las cortas, las fábricas. Así que ellos hacían los canastos. Entonces los reunieron y ahí nosotros empezaron, dijo, vamos a formar una comunidad. Y además que teníamos los otros títulos de merced, porque estas tierras fueron entregadas de acá de Temuco. No como las tierras que entregan ahora, porque a mí me entregaron tierra, pero no con título de merced. De la comunidad, nosotros, la comunidad, pues ya la construimos en el 2010, pues creo. Andábamos en una reunión ahí, andábamos hartas, tus socios y de otra de los tejidos, y un día dije, ¿por qué nosotros no formamos una comunidad? Formamos una comunidad indígena. Y yo salí de caballo, yo salí de caballo con mis canastos por ahí a vender ya, señora tanto, la señora Carmen, que quiere ser socio de la comunidad, o vamos a formar una comunidad. Así dan en la casa por casa, por mi gente. Hicimos los trámites, no decimos. Pero lo único que nos faltó de que nos la pusimos a un nombre comunidad Putrillén. Teníamos que haber puesto comunidad
Trecanaos, Chumín, o Chumín Trecanaos, porque son los dos familiares. La comunidad se llama Hermanos Ancalipe, por nuestro abuelo, bisabuelo Rosendo Ancalí. Se conformó la comunidad en el año 2011, sí, más o menos, cuando empezaron los herederos, por decirlo de alguna manera, de esta sucesión, porque este es un terreno, es una sucesión hereditaria. Y muchos de ellos, de la tercera generación, decidieron venirse de las ciudades, varios de Concepción, otros de Santiago y varios de Valdivia, a tomar posesión de su herencia. Esto más o menos entre el año 2011 justamente y 2014, que se vinieron varios de ellos. Entre ellos mi mamá, su hermana mayor, los tíos primos de mi mamá que se vinieron más o menos aproximadamente en el año 2010 o 11 también a vivir acá, y después ya posteriormente llegamos nosotros, las generaciones más jóvenes. Bueno, era una inquietud que teníamos siempre como familia de volver a mi madre, sobre todo volver a sus raíces, el campo, siempre le gustó el campo. Nosotros también, acompañar a mi madre, nos vinimos de a poquito, en primera instancia como a pasear más que nada. Después yo quedé cesante y me quedé definitivamente acá viviendo en el campo. Pero Lorenzo Carimán, aquí están. Pues hay uno más o menos de 10.000 hectáreas. Acá desde Punto Santa Rosa de la comuna de Merequina hasta llegar arriba en Vista Alegre. Yo fui tataranieto de Lorenzo Carimán, que era un hombre rico en su tierra, en Boroba. Entonces tenía varios hijos y vino aquí a dejar los hijos, que ellos con hartos animales, porque según la historia de nosotros dice que traía 2.000 cabezas de vacuno. Pero de ahí entra la superstición también, porque los mapuches fueron muy supersticiosos, pero dicen que venían por ahí y de repente con el peso de los animales se bajó la tierra y se tapó. Bueno, yo no lo puedo asegurar, pero claro, seguramente, digo yo. Ahora, de ahí había por debajo la tierra estaba hueca. Entonces, con el peso de los animales, como venían tanto, se hundió la tierra. Pero a altura, aquí cerca, donde es una parte que la teníamos media perdida, pero a ver si la podíamos recuperar, porque tiene su título de merced, pero llegó el gobierno militar y nos... Seguramente lo que le decían los que tenían más. Y nosotros andábamos usurpando, ladroneando, haciendo todo. Y había que eliminar, porque a mí me educaron. Una persona que era del extranjero, para Villamans, que le dijo a mi abuelo que venía casi, no cabía seguramente ya en alemán. Se vino acá lo recibió ese alemán que había aquí en San José, se llamaba Fernando Mans, y el que venía era Gustavo X. Ese era el apellido, pero llegó cuidando cerdos ahí, chacho. Y para eso lo trajo por el otro alemán, pero le enseñó a trabajar. Y ya, al final se casó con una hija de Mans y empezó a hacerse dueño de todo, de todas las tierras de ella misma, de Santa Rosa, porque él tuvo más ayuda de su suegro. Y le dijo, ya, anda tomándote
las tierras para allá porque esas están habitadas, pero en el fondo, entonces éramos dueños de las tierras, pero en papeles no. Gustavo X nunca tiene tierra, aquí no tiene nada. Un hombre, es un extranjero que por ser extranjero le cooperaban las autoridades, pero nunca hizo papeles. Aquí Gustavo X tenía el nombre nomás. Y al final empezaron a ceder sus tierras y les daban el alcohol puro para que lo revuelvan con agua nomás. Entonces, al final los ponían malos de la cabeza. Y eso te pasó a los hijos del cacique Carimán. Y al final empezaron a ceder sus tierras. Es decir, a venderlas, dicen, no, sino no lo vendieron, porque no hay escrituras que digan que ellos fueron dueños y vendían sus tierras. No, las daban por hierba, azúcar y otros medios, y alcohol especialmente. Entonces, al final se ponían borrachos. Y llegaba el extranjero y decía, dame tierra, yo quiero trabajar esa tierra. Y así se fue adelantando Gustavo X. Y aquí también. Si aquí mi abuelo vivía ahí, y ahí vivieron siempre los Carimanes en esa parte. Y ¿qué hicieron? Le vinieron a hacer una casa al ladito y siempre decían a mi abuelo que eso eran los matones que puso Gustavo X ahí para echarle susto a él para que se fuera de aquí, para guiarse con toda la tierra que pertenecía a Polilco y sus alrededores. Bueno, es que las comunidades que han llegado fuera vienen de otra realidad. Ellos tienen otro arraigo cultural, vienen de otro territorio. Entonces, lo que hace la CONADI es comprar terreno para reivindicar esas tierras que les pertenecían a ellos, pero básicamente como que ¿cómo podría ser la palabra? Los traslada de un lugar a otro. Y el mapuche tiene un arraigo con su tierra, con sus lugares, y llegan a un lugar que no conoce. Es cierto, ellos traen todos sus espíritus porque hicieron esa transición de traer toda su energía acá, pero hay un desarraigo que es innegable porque sus recuerdos son de otro lado, no son de acá. Entonces ahí hay como un conflicto entre esta comunidad que tiene un arraigo distinto a la gente que es de acá. Y a veces no se comprende. Acá el pueblo mapuche es más, ha sido más aplastado, se ha desaparecido más. Porque también fue fuerte acá la colonización alemana que prácticamente los eliminó. Nacito. Y yo, pero, y este viejo tenía arriba en el Cerro del Diablo que llaman, ahí tenía una fosa de cemento, ahí tenía armamento y una vuelta como ahí donde está el estadio, ahí tenía cerradero. Y ahí juntó toda la gente y tenía de las casas, tenía las ametralladoras a punto de para que se junte toda la gente y hacer una matanza, tío. Por una empleada que dio aviso, lo pillaron, le sacaron todo, a ese viejo le sacaron las uñas de los pies a sangre fría. Y el viejo pedan aquí empezó, como le daba mercadería, como los viejitos eran inalfabetos, digan,
le daban cosas y iba corriendo al límite. Así que al final es un lunar que quedó aquí. O sea, ustedes tenían, como digamos los payapanes de ustedes, tenían desde la línea hacia acá hasta Rivadavia, claro. Y de ahí para abajo los hermanos. Sí, pues. El viejo Felan quería comprar aquí, pues, para hacer un solo, como esto que va aquí, como igual que un lunar. Ese es el problema que hubo. Con la señora Walla, que dicen que era muy los dueños de todas estas tierras. Y en tierras mapuche, puras tierras mapuche. Porque el mismo joven de Diego nunca pudo nada, igual cuando tuvo una reunión dijo de que él también, su papá le conversaba mucho de la gente que había anterior. Porque don Carlos, él conversó con Carlos Coronado. Que su papá le conversaba cómo era el cementerio, cómo era la gente para vivir, que lo engañaban, venían de otros países y le daban trigo o poco, y ya una hectárea, vendían media hectárea y le tomaban unas 5 o 10 hectáreas. Le regalaban su todo, y así lo fueron perdiendo. Y también estoy en una toma. También abrimos todas las mierdas estuvieron, pero después no quisieron porque es puro monte casi. No hay nada de campo, un pedacito hay dos, que ahora no hay nada monte y un pedacito como para criar animales. Queda aquí como 2 kilómetros. 2 kilómetros para allá más o menos. Así que estamos ahí nomás, pues que estoy yo y otro visito nomás. Yo peleando mi parte nomás, pues los otros socios ya no se volvieron porque no es puro árbol nativo. Pampas, como criar animales, pura montaña, puras son. Sí, ¿cuántas hectáreas eran? Se hacen después. 6 hectáreas. 1000 hectáreas. Sí. Pero yo lo que ocupo son como 15 hectáreas, si es que hay. Una pampita nomás, 2 pampas que no hay pampa, hay puro monte, porque el caballero, el dueño que dice son Mostar, el señor Mostar, vino y botó todo calixto, todo, toda la madera. Entonces, yo vengo por la verdad, que vayan al conservador, hablen con la CONADI y vean, pues, si ustedes quieren el campo, yo se los vendo, no tengo problema. Porque yo de aquí a una semana tengo que resolver el tema. Yo quiero plantar toda la ría, 500 hectáreas, entonces significa por eso que yo estoy aquí y quiero hablar con usted, para que no haya después vamos a tener problemas, que las máquinas, que esto, que el otro. Pero yo creo que tienen que solucionar el tema con la CONADI. Sí. No es ni conmigo ni yo con ustedes, sino que ustedes con la CONADI. Yo tampoco, yo sí que tengo que dar constancia que hay ocupación en el predio y ustedes con eso yo creo que tienen la garantía de decir si nosotros estamos ocupando el predio. ¿Usted está dispuesto a estar ahí por si se hace el trámite? ¿A comprar el Sí. ¿No va a poner todo? No. No, que hablemos las cosas como no, o sea, hablemos Ni una. machito, pero no que después gusta que hacer el trámite. Ni una. Yo no le pongo ni una traba. Y esa es la palabra, o sea, aquí no tenemos de parar. No, yo no le pongo ninguna traba. No. Y nosotros ahora estamos rescatando ese cementerio porque nos lo tiene la forestal, lo entregó, pero lo entregó así nomás, sin ningún documento, estamos ahí. De que nosotros ahora lo que queremos que los dé la CONADI, que lo entreguen en el cementerio, pues, para poder nosotros, si a lo menos yo el otro día pensaba, dije yo, oye, yo estoy enferma, estoy luchando por mi cementerio,
y no voy a tener nada, no tengo ninguna cosa, ningún familiar, o las mías que pertenecen a la comunidad también, o familiares de ellos, que ellos quieran estar ahí también, está libre después para que sus familiares, todos los familiares quedemos ahí, pues. Yo los míos y ellos también van a querer tener su familia cerca, pues, cerquita. Hay varios lemianes que son socias de la comunidad y pertenecen también, algunas son secretarias, tesoreras de la comunidad. Entonces eso queremos nosotros rescatar, pero que nos den un documento que realmente ese cementerio lo entreguen a nosotros, a la comunidad. Bueno, nosotros como comunidad que venimos llegando, llegamos 2 comunidades. La comunidad de Guamal Curín llegó el 2004 aquí a la comuna de Mafi. Yo en la comunidad José Reipán llegó el 2008, 4 años después de ellos. De eso hicimos un territorio, hicimos un LOF. El LOF, porque no teníamos derecho a reclamo a ninguna cosa de terreno de otro terreno, entonces teníamos que hacer un LOF. El LOF dependía antiguamente de poder tener un cementerio, una cancha de Villatúe y una cancha de Paligüe. Ese es un LOF. Entonces nosotros armamos LOF con la comunidad Guamal Curín, y por eso tenemos el territorio en la comuna de Mafil, porque tenemos las 2 comunidades, tenemos nuestros sitios ceremoniales sagrados dentro del LOF. Claro, si por eso vuelvo a repetir que la comunidad Guamal Curín, como llegó 4 años antes que la de nosotros, ellos igual practicaban, ahí empezaron a practicar qué es lo que era la cultura. Entonces igual hay que rescatar lo que ya hecho antes que llegáramos nosotros, y después lo reforzamos con las 2 comunidades, porque veníamos del mismo LOF, del mismo territorio, de la misma comuna, de la misma región de la Araucanía, lo vinimos a la región de los ríos. Entonces ahí se rescató lo que es cultura, y de ahí empezamos a trabajar con las comunidades indígenas, haciendo el huetripanto en cada comunidad. En cada comunidad dimos una vuelta completa. Dentro de todos los años dimos una vuelta completa dentro de la comuna, en todos los sectores íbamos a hacer el huatripanto. Entonces siempre se hizo el huatripanto, y cuando se empezó a llegar las comunidades, se hizo el huatripanto, y después ya empezamos más grande, porque ya cuando lo juntamos, hicimos nuestro LOF, ya se hizo la cancha de Villatúe, el cementerio, la cancha de Palín, se juega Palín, se hace el billetón cada 2 años, y tenemos nuestra cultura viva. Bueno, de primera cuando llegamos nos miraban como un animalito raro en las comunidades, porque nosotros, como teníamos nuestra cultura, con nuestra costumbre, empezamos a hacer ceremonia, entonces la gente quedó al mirar de lo que hacíamos. Claro que hay problemas con el Estado, claro que hay problemas con las comunidades. De repente chocamos con las autoridades jóvenes que no tienen la costumbre y no respetan nuestra cultura. Se ha borrado mucha historia acá y se ven un poco invadidos cuando llegan de otros territorios, otra comunidad que tiene más arraigo, a decirle a ellos prácticamente que no son mapuches porque no piensan igual que ellos. Pero creo que por territorio acá es distinto. Hace pocos años acá se empezó con orgullo a decir que eran mapuches, porque fue muy discriminado en todo sentido, en las escuelas, en todos lados. Entonces les ha costado mucho tratar de buscar su identidad nuevamente. ¿Ha sido un impulso que ellos ganen con esa energía? Sí. Ha sido un impulso para ellos, porque se han identificado con su pueblo. ¿Son iguales los 2 territorios? No. En cuanto a personalidad, digamos, a intensidad de demostrar su cultura. Pero ellos ven un buen ejemplo, yo creo, con ellos, porque ven cómo fueron anteriormente y que pueden recuperar todo el tema ancestral, cultural, y se han dado cuenta que siempre lo han tenido. Entonces ahí han ido avanzando. Las comunidades que llegaron a nuestra comuna, estamos hablando alrededor de 15 años atrás. Bueno, yo en ese tiempo todavía no era alcalde. Sí tuve 2 periodos como concejal donde pude conocer y interiorizarme de la llegada, por ejemplo, de la comunidad Guamal Curín, de la comunidad José Reipán, que son 2 comunidades fuertes acá, que tienen raíces culturales muy, muy potentes, que vienen de las localidades de Loncoche, La Paz, etc. En un principio, claro, fue bastante novedoso, por decirlo de alguna forma,
de que comunidades con una cultura muy arraigada se pudieron vincular tanto con el municipio, tanto con nuestro centro de salud familiar, en el tema de medicina intercultural, en el tema de elevar todo el tema cultural a través de Huichipanto, de celebración del Año Nuevo, y así se fue empapando las demás comunidades. A ver, nosotros fuimos un poco impulsores, ¿cierto?, de que se reactivara esto, porque siempre hubo la mierda, siempre hubo conocimiento, siempre hubo cultura mapuche, nada más que la discriminación y todo eso nos tenía un poco callados, pero sí se reactivó, fuimos parte seguramente importante de ese proceso, pero hay mucho conocimiento en nuestras comunidades, y eso lo hemos compartido, hemos sabido compatibilizar el conocimiento que viene de otros territorios con el que hay acá. Y eso también es súper lindo, que las comunidades lo valoren y así como también se pueda transmitir. Así es que yo creo que fueron un poco impulsores, como que digo, el empujoncito para que siguiéramos, para que las comunidades también se atrevieran y salieran un poco de esa tan muy cohibidos con el tema del conocimiento mapuche, pero siempre ha habido mapuche aquí, un territorio con muchas comunidades y con muchos lugares ancestrales que lamentablemente han sido quitados. Los campos los peleaban antes. Sí, yo donde me crié, porque yo soy mapuche realmente, pero no me crié con mis familiares, mis verdaderos padres. Me crié de la familia Vázquez. Y eso me conversaban siempre, me conversaban igual del cementerio, o del cementerio Huichaco, donde se hacía la funta también, ahí donde la final Rosa Simil, ahí también me conversaba mi mamá que no era mi mamá, porque ella me crió y yo le decía mamá, ella era Fuente Vázquez, en Yorosumí. Así, pues así era yo, me metía ahí y decía que ahí hacían juntas, se juntaban hartos de a caballo, decía, y comían carne. Ella decía los mapuches, pues como era chilena, ella decía los mapuches comían carne, hacían tremendo asado, que comían la carne media cruda, decían, hacían guillotín. Sí, pues. Aquí no había otro cementerio porque allá donde la suegra de la Doñana dice que cuando oraban salía cantarito. Y cuando hicieron ese camino que iba para arriba, donde don Marcelo venía, también encontraron. Ahí dijo Marcelo, ¿qué decía? Te sacó cualquier cántaro, dijo, sacó de ahí. Y yo vi cántaros, claro. Y habían cántaros quebrados. Puros cántaros, cantaritos, las orejitas, los de los cántaros, había, cuando hicieron ese camino en el plan había. Yo creo que ahí también había un cementerio, porque como, y allá donde está la suegra de en el campo, cuando eran, dicen que salían igual, cositas. Sí, pues yo cuando vivía con mi papá, porque alcancé a recordarme de las palabras que me decía mi papá. Me decía, hija, tú tenés que ser alentada, tú tenés que trabajar. Cuando me sacó de una casa donde me había dado. Resulta que mi papá quedó viudo. Quedamos 4 niñitas mujeres. Todas quedamos, una de 1 año, casi todas de 2 años, 3 años, y las 4 quedamos chicas. Entonces mi historia es muy triste y muy bendición, porque a mí realmente me da pena cuando me acuerdo. Porque realmente le doy gracias a Dios que mi Dios me tiene, imagínese, criando eso, mis nietos. Y mi mamá murió y mi papá quedó solo. No halló a dónde dejar sus niñas, las repartió una para allá, otra para acá. Cada cual quedó una. Y ya me trajo donde una familia primero, donde la señora que le converso siempre a mi hija aquí. Después yo estaba mal, le mandé a decir con un primo que estoy mal, que me pegaban mucho. Y dormía afuera, una vez dormí entre un palo donde dormía los hijos en el campo. Nadie cuida a hijo ajeno, yo le digo a mi hija, nadie cuida a un hijo ajeno con cariño, él, como un animalito. Si come lo que puede comer, no puede dormir, me hacían dormir. Ahí donde me crié después, donde me sacó de ahí mi papá, me dio donde la familia Vázquez. Ahí dormía debajo de una mesa.
como le da a mi niñita. Hacía pipí, ponía una chompa en un cuero. Después a la otra noche otro cuero, una chompa. Así dormía yo. Ya a los 15 años empecé a pensar, no tenía zapatos, andaba patita, andaba todo lo que necesita una niña de 15 años más o menos. Cómo vestirse, arreglarse, trabajar. Le iba a trabajar a una señora, le iba a lavar así chiquitita, le iba a lavarle, le lavaba su ropa y me ganaba mi moneda. Juntando, decía, con esta plata yo me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí. Voy a juntar más plata y lavarle, le agarró por un besito, sí, es antes no se lavaba más que nada, le pasó, ya le esfollando, pegando con un despegado, lavando ropa. Hasta que cumplí 16 años y me fui. Salí como que vuela un pajarito de una saula. Sin saúl, ¿a dónde iba a llegar? Me fui para Valdivia. Y tocó la suerte que siempre Dios le ayuda a uno. Me fui con una señora que es muerta y a ver a su hija Valdivia, que íbamos siendo prima con ella, la Clorita Tricanán. Allá donde ella llegué. Me tuvo 2 noches, salía como un pájaro a buscar. No tenía plata para el pasaje. Subía y le decía, me lleva, por favor. Para una mejor, para una población donde después no sabía ni cómo volver. Pero cuando Dios es grande y poderoso, a uno le da, le abre puertas, le abre camino, le da comida. Dios hace eso, nadie más. Allá encontré una señora y me dijo, mira, allá abajo hay una niña, que tiene una niña para trabajar en un restaurante. Vamos, fuimos abajo al muelle y han recibido, a las 4 de la tarde y han recibido una niña. Mala suerte fui yo, pero bueno, ahí el muelle de Miraflores, me decía no. Tampoco está la señora. Allá, alojía donde una señora, que la noche la señora, me tocó, pero sufrimiento. Pero así, ahí tuve 9 meses donde ese señor en ese restaurante trabajando. Me enfermé de la espalda porque trabajaba mucho con esos chanchos de así, y el bar, donde llegaba la gente de campo, todo. Yo era cocinera, era niña de mano, tenía que quedarme hasta las 2 de la mañana atendiendo el restaurante. Una niña joven de 17 años. Bueno, nosotros aquí vivimos de lo que producimos. Aquí nosotros no le trabajamos a nadie, sino somos obreros y patrón nosotros de lo que producimos. Como tal, producimos los animalitos, nos dan la comida, la ovejita, comimos cordero, asadito también, así que lo pasamos re bien en el campo. Y sembramos, se siembra la papa, la arveja, el poroto, se siembra de todo un poco, entonces todo se cosecha. Y también cosechamos pasto para los animales, para poder criar los animales, porque ellos son los que nos dan la comida, pues el sustento. Vendimos un animalito, 2 en la temporada y se compra la comida para la casa, entonces siempre hemos estado trabajando con eso. Y bueno, el campo no es ideal, pues si no teniendo campo tampoco podríamos tener todo lo que se ve, pues gracias a Dios hemos podido producir y trabajamos como comunidad aquí, nosotros comunitarios trabajamos todos juntos, unidos, y nosotros trabajamos todo comunitario, todo lo que sembramos es comunitario, todo lo que criamos, como tal aquí, todos los animales que se ven, trabajamos comunitario. Aquí nosotros cosechamos el pastito, se siembra, ya no trabajamos con bueyes, se trabaja con máquinas aquí, antes trabajamos allá con desbrozadoras, trabajamos con máquinas a pulso, de las que se hacía a pulso antiguamente, y aquí los cambié porque aquí ya se trabaja todo con máquinas más holgados, pues, entonces y tener el espacio. Es importante el espacio que tenemos para poder producir y vivir bien. Sembramos trigo también para los pollitos, porque hay que tener de todo sembramos, pero comunitario. Y después que nos entregaron las tierras, mi mamá y mi papá se vinieron para acá, a los años después que cerraron ahí Formio, habían 2 fábricas, una le llamaban la peinadora y la chancadora, porque la ñocha ahí se elaboraba la ñocha. Y una la peinaba y la otra la chancaba. Y después de peinar, se iban después de chancar, se iban a los campos a atender las pampas. Y de ahí después la peinaban.
Y de ahí se mandaba a Valdivia, que allá estaba la fábrica grande, donde se hacían las cuelgas, los pisos. No, los pisos lo hacíamos nosotros, las alfombras, las alfombras las mandaban después para que nosotros las hagamos en macramé a los lados. Hacíamos esta cuestión de individuales, hamacas, de todo, bolsos, lo que nos pidan. Así que mi mamá estuvo trabajando ahí en la fábrica, después estuvo en La Pampa, después llegó Sema Chile, ahí empezamos a tejer el macramé, porque ahí los enseñaron, y después Formio trajo unas de mesones acá, que ahí nosotros empezamos a hacer los pisos. Lo hicieron en una fábrica, y ahí trabajaba mi mamá y yo le iba a ayudar. Yo más o menos como de los 10 años, 11 años. Y yo tejía las cuerdas, pero le pagaban a mi mamá. Ellos no me pagaban a mí. Sí, que a mí me dan para comprarme dulce nomás y eso. Así que eso, pues. Y mi papá trabajaba cortando ñocha, era un cortador de ñocha. Hacían esos atados de ñocha, los colosos, los tractores, todo eso ya era muy lindo, Formio. La agricultura y la crianza de ganado, que es solamente ovejitas, los gallinas. Sí. Y también con las gallinas, pues hay mis aves, mis gallinas. Tomate, rúcula, cilantro, zapallo italiano, pepino, acelga, betarraga tenemos también. ¿Qué más tenemos? Y goldenberry. Y yo tengo un huerto abajo que eso lo siembro con cereales. Con arvejas, porotos, papas y todas esas cuestiones. Bueno. Especialmente el cultivo de las papas existió siempre. Cultivos de arvejas, habas, maíz, y soy yo conocido que tengo conocimiento. Y el trigo también, la avena ya, pero todavía en poca cantidad se sembraba. Pero daba tan buen resultado que no se necesitaba fertilizante como ahora. Llegaba, se hacía el cultivo, hacía huellas, ¿no? Y se sembraba, se tiraban, por ejemplo, el trigo y con la mano. Me acuerdo de mi abuelo todavía que con su manta ponía ahí el trigo, pues más o menos, y allá daría trayendo sus 20 kilos o más, o medio saco, y él se iba adelante de los bueyes tirando el trigo con la mano. Se determinaba y iba a buscar donde había más. Eso, pero salía tan parejito el trigo que él tenía la costumbre y era buscado para que pudiera regar esos cereales. Me recuerdo yo cuando se hacían cacos, que venían el día que iban a sembrar, pues, se sembraba con arado de chancho, pero se sembraba 2 o 3 hectáreas, porque venían los vecinos tocos de Guay y el dueño del sembrado, lo que le daba era un asado, un cordero, para poder que ellos al final de la tarde que se terminaba la siembra y de la comida y la chicha. Pero en este tiempo la chicha era abundante, hoy día también es abundante, pero sí de verdad. Es así, para que se emborrache la gente. Antes no era más. Había más, como decía el mancar. De una era en donde se amontonaba todo el trigo ahí y enseguida lo que se quedaban. Ahí también habían personas que tenían caballos especiales y criaban caballos para poder ganarse la vida también
que cobran una máquina igual que cobran los mapuches trabajar en hacer útil para poder alentar el trigo con el mismo viento, no al balar y que usted lo sabe, y no hay pero hay que saber cómo es también. Y el viento le bota todo, la bulla, y el trigo iba a quedar limpio. Yo empecé a trabajar primero, después que salí del colegio del sexto básico, de entrar a trabajar a Formio Chileno, de la fábrica Ñocha. Ahí entré a los 14 años. Bueno, yo trabajé en la peinadora donde se peinaban los moños, donde hacían las felpas, la pita, los cordeles, todo eso. Eso lo hacían en Valdivia. Ahí en Las Ánimas. Ahí estaba no sé qué cuestiones hay ahora ahí. No cuestiones de maquinaria y para todo. A la entrada, yo de Guata Amarilla, poquito más. Solía venir de Brasil, solía venir la pita sisal que le llamaban. Ese era uno que parecía cream. Para hacer, así hacían cola para las peinetas. Después que se fue en quiebra las fábricas en la industria, de trabajar a la forestal. La corto, la llevo atado y la encuelgo así hasta ahí. Y la echo a coser en tarro de 200 que tengo cortado. Las voy hinchando, las amarro aquí y mira así. Saco, ejemplo, una leche. Las amarro aquí y le corto el pedazo. Y ya las cuezo. Después que están cocidas, las voy a colgar en el cerco, las desarmo, las cuelgo y las dejo que se seque, blanqueen. El que son las blanqueas, el sereno igual. Y ya le llevo las seco. Después las vuelvo, ya cuando están secas las guardo por atadito. Cuando necesito para ocupar una, llego, voy un tarro con agua, las dejo remojando. Para hacer un ejemplo, una panera. La voy haciendo así, pero como esta está cruda, no está, le voy a mostrar nomás porque tenía que tener de esas agujas de saco, cuando uno cosía saco. Y ahí voy pasando las agujas, al lado y lado, hasta que queda una cosa así para hacer una panera o lo que usted quiera. Nosotros lo que lo hacíamos siempre eran centillos en forma, con esta ñocha. Todos que andábamos, íbamos fuera de la ñocha, era centillo. Pero esto lo tenía que quedar ahí. Yo creo que por eso lo decían indios, porque nosotros colocábamos siempre con esa punta, tenía que quedar ahí. Hacíamos lanza igual. Bien, era peligroso. Jugábamos con el mimbre, hacíamos de esa para tirar arco. Bueno, ves que antiguamente uno, aunque no sabía que era mapuche, igual tenía eso, que a los mapuches les gusta, ejemplo, las lanzas, a mí me gusta. Andar siempre con un palo así, las lanzas, los arcos. Somos guerreros, mujeres mapuches. Yo por lo menos, yo me hallo que yo soy Yo viví la vida entera con mi padre y el abuelo directo que tenía yo, que era el padre de mi papá. Entonces, él no sabía hablar en castellano, no. Yo le entendía algunas palabritas, no. Por eso yo no aprendí, lo aprendí en Mapudungun, porque mi papá sabía bien, pero no sé por qué no me inculcó el idioma. Todavía pienso qué pasaría en ese tiempo. También en el colegio siempre vi italianos que ellos igual no hablaban ni se acordaban de nada de los indígenas porque igual eran sumamente mal mirados también. Que en esos años, obviamente que sí. Por eso que la abuelita, la mamá de ella no les quiso
enseñar, los retaba, de verdad los retaba, dice, cuando yo le decía que les enseñaran. Mi abuelita, sí, y uno también. En la noche teníamos nuestras reuniones familiares a media luz, porque en esos años con una velita o con un mecherito de parafina a la orilla del fogón, porque mi abuelita tenía un fogón. Y en ese fogón, todos nos sentamos a la orilla del fogón y en la noche conversábamos el pasado con la abuelita. Pero cuando llegamos al momento de que abuelita di esto y di otro, se acababa la conversación. Si los reuníamos como familia alrededor del fogón, que también era bonito. La pinada mi abuela sabía hablar en Peli. Ahí solían conversar cuando se juntaban con una de arriba de Chuñile, de arriba noche de Huchaco. Ahí venían. Ahí hablaban en lengua con la pinada mi abuela. Bueno, comentarles un poco el rol como asesora intercultural acá en este centro. Es trabajar en conjunto con el equipo de salud y las comunidades mapuches del territorio. Y eso se ha logrado bastante bien durante estos últimos años, instaurando bastantes actividades, siempre apoyadas, por supuesto, por las comunidades, la asociación principalmente, como en temas de género, en temas de participación, como visión. Y acá tenemos un espacio donde también se realizan atenciones de medicina mapuche, ¿cierto? Hemos instaurado un modelo de salud mapuche acá en el territorio, con atenciones, como dije anteriormente, del agua en tuchefe, también preparados, friegas y diferentes talleres donde también se educa a la población. La labor de la agua en tuchefe es de las enfermedades que tiene el organismo. Ellos traen su orina y a través de un examen de orina se ven las enfermedades y a través de eso se le dan una guay. Y se le vuelven a decir que vuelvan hasta 3 veces o 4 veces, depende de la enfermedad. Y ya ellos se van después como de alta. ¿Qué fue opinado? Iban muchas guaguitas aquí. Y en un ratito llegaban los jazz, por ejemplo. Y yo lo cachaba como veía los huellas. Y ella le pasaba la lengua por la frente. Cuando tenía su frente salada, los niñitos estaban enojados. Porque una vez Juan se enojó, po. Y ahí estuvo santiguando su chiquillo ella. ¿Alrededor? Sí. El chiquillo estaba enojado, me decía, lloraba y lloraba, yo no sabía qué le pasaba. Y yo le vine a decir que no sabía qué le pasaba y yo lo notaba fiebrado. Ese chico tiene que estar enojado, me dijo, y tráemelo para acá. Y eso lo hacía con ají. Ají, hierba y... Una hierba, le echaba ahí unos machitones. Y al cru. Y ahí le pasaba el ají en cru. Y ahí parece que lo pasaba en el bebé ahí de ese humo. En ese humo en cru tendría ella su oración, a lo mejor, no sé. Po. Y cuando rentaba el ají, estaba... Claro. Y para sacar los entierros, las bobitas, la buscaban de todas partes, de allá de Podante, por la planta, para allá corría una yeguita que había andaba por la línea. El final Máximo Lara la quería llevar al sanatorio al día para partear. Pero a la abuela. A mi abuelita. Y como no tenía letra, no sabía leer ni escribir. Yo creo que acá en este lugar de debate no hay lengua en tuchefe porque hubo mucha persecución. Y la labor de que eran de sanidad la comparaban con cosas malas, como brujería, cosas así. Por eso que la gente guardó el conocimiento. Tenemos harta concurrencia de usuarios mapuche a la atención de la Huentuchef. Hemos tenido una súper buena acogida por su parte, respeto, totalmente respetuosa. La valorizan absolutamente.
es una necesidad sentida de parte de ellos, por eso llega la atención de la Chef a este lugar. Así que esto es una, como decía, una necesidad sentida desde las comunidades. Todas las actividades que se hacen acá se trabajan con ellos, como trafficking, como el rol, como para visibilizar el rol de la mujer mapuche, ¿cierto?, en nuestro territorio, chabones de diferentes temáticas, hierbas medicinales, prevención, promoción. Todo nace desde las comunidades, el trabajo siempre ha sido con ellos. Nosotros como mujeres tenemos un rol súper importante dentro de la comunidad. Nosotros somos las transmisoras de conocimiento, ¿cierto? De todo lo que nosotros sabemos se lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, de la educación, del ser, del buen vivir, de vivir en comunidad, de la buena relación que puedan tener con nuestros lamienes. Todo eso nosotros se lo vamos inculcando. Pues generalmente nuestro buen trabaja, ¿cierto? Y quien pasa la mayor parte del tiempo con los hijos somos nosotros las mujeres. Y somos las que, en el fondo, cobijamos nuestra cultura y la compartimos con nuestros lamienes.